Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Permítanme hacer un paréntesis de la enseñanza del profeta Jonás a fin de llegar a la Semana Santa con una serie que apunte a lo que fue la pasión de Jesús. Así que he de utilizar los miércoles que siguen también para seguir viendo los milagros que la Biblia registra de Jesús, no todos porque no llegaría, pero sí los que considero principales y determinantes de cada uno de los evangelios. En esta noche, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, se nos levanta el telón para ver la historia de Jesús sanando a un hombre paralítico. Dice la Escritura así: entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando tenía 19 años, me acuerdo, habíamos empezado con Vicky a pastorear la primera iglesia que pastoreamos y se había convertido una familia cuyo domicilio quedaba como a unas 80 cuadras de casa. Y uno de los jovencitos había empezado a hablarle a sus compañeros de escuela de Cristo. Y los compañeros de escuela habían empezado a tener un encuentro con Cristo, pero obviamente él los quería traer a la iglesia y era dificultoso los sábados venir para el grupo de chicos, que eran como 15 chicos, venir a la iglesia haciendo todo ese trayecto. Recuerdo que acababa de sacar el registro, tenía 18 años entonces, acababa de sacar el registro, y mi hermano tenía una camionetita, no sé cómo se llaman estos autitos que tienen capacidad como para 20 personas. Una combi. Y me acuerdo que sábado a sábado yo le pedía prestada la combi, iba a buscar a los chicos, traíamos a los 20 y algo de chicos, teníamos la reunión y al final de la reunión los llevábamos a su casa. Y así lo hicimos por algún tiempo. Recuerdo también haberle hablado de Cristo a una prima mía, pero esa prima mía vivía como a 50 kilómetros de casa. Y un día le dije: vení con tu familia a la iglesia, y me dijo: mira, venir es fácil, el tema es volvernos, porque a la noche, en la reunión, ya no tenemos nada que nos deje cerca, y donde nos deje el colectivo, lo que tenemos que hacer caminando es peligroso. Así que recuerdo haberle pedido a mi hermano uno de sus autos,
y haberlos ido a buscar un par de veces, ir y traerlos, obviamente pagando yo el combustible para ir a buscarlos. Me preguntaba y le pregunto, ¿cuál ha sido el mayor esfuerzo que hemos hecho para traer a alguien a Cristo? Tómese un momento y piénselo. ¿Cuál ha sido el mayor esfuerzo que usted hizo para traer a alguien a Cristo? Estoy muy contento por lo que sucedió el sábado, porque muchos de ustedes se dedicaron a llamar por teléfono, mandar por mensajes, publicar la publicidad que habíamos hecho. Algunos fueron a los negocios a dejar publicidad, otros a las plazas, otros de puerta en puerta, llevando la publicidad para que alguien viniera. Y alguien vino, no todos, pero alguien vino. En este relato vamos a encontrarnos con cómo podemos hacer para que alguien que conocemos pueda recibir un milagro. Nos dice el versículo 1 que Jesús había regresado a Capernaum o Cafarnaúm. Cafarnaúm era el lugar de la casa de Jesús, literalmente era como su base social, era ahí donde él pasó mucho tiempo antes de volver camino hacia Jerusalén. Cafarnaúm era el lugar donde él estaba, y se dice que la casa de Simón Pedro también estaba aquí en Cafarnaúm. Dice la Escritura que se había oído que Jesús estaba en casa y se había juntado mucha gente. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que narran este pasaje, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él con poder para sanar, y que habían venido los fariseos, los escribas y mucha gente conocedora de la Escritura, y Jesús, versículo 2, les predicaba la palabra. Tal era la multitud que se había juntado que no cabía nadie ni siquiera a la puerta. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, no tenía mejor tarea que predicarles la palabra. Me encanta este versículo porque muestra por un lado que cuando Jesús estaba en un lugar, la gente acudía a ese lugar. Y que cuando la gente acudía, sin importar si fueran muy doctos o no doctos en la palabra, Él les predicaba. Esto nos recuerda lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Habla, redarguye, reprende, exhorta, anima en todo tiempo. Nos dice también la palabra que nuestro hablar debe ser el correcto, con palabras para la necesaria edificación, palabras sazonadas con sal. Hermano, usted y yo hemos leído que la Escritura dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Dime qué hay en tu corazón y yo te diré de qué hablas. Permíteme escuchar de qué hablas y yo sabré qué hay en tu corazón. Y si fuéramos más modernos, yo le diría: muéstrame qué publicas y yo te diré qué hay en tu corazón. Con algunos estoy plenamente feliz, con otros estoy plenamente triste. Porque lo que publican, por lo que hablan, manifiesta que su corazón no está muy lleno de Escritura. Y no está mal si usted reconoce que su corazón no está lleno. Si usted reconoce que está frío, porque el Señor nos prefiere fríos o calientes a tibios. Y una de las cosas que nos pasa en la iglesia es que nos estamos acostumbrando a la tibieza. La tibieza es mala, porque la tibieza, dice la Escritura, que al Señor le produce arcadas, le produce náuseas, le produce vómitos. Alguno diría: pastor, mejor es estar tibio que frío. No es lo que dice Jesús. Jesús dice: te prefiero frío que tibio. ¿Por qué? Si me preguntaran a mí, yo diría: tienes razón, hermano, tibio es mejor que frío, porque tibio te subimos un poco la temperatura y volvés a caliente. Pero la tibieza nos hace caminar por una ilusión, porque la tibieza nos hace creer que estamos viviendo en la voluntad de Dios cuando no lo estamos. El que está frío
frío está, dice, soy un pecador, no me importa Dios, no me interesa, yo no voy a la iglesia, no me interesa nada. Y sabemos cómo tratarlo. Pero el tibio dice, yo leo la Biblia, pero no la vivo. Yo conozco la Escritura, pero tampoco la vivo. Yo voy a la iglesia de tanto en tanto, pero no me comprometo con todo mi corazón. Y eso tiene más gente en problema que la frialdad. Aquí la gente estaba con ganas de escuchar a Jesús y Jesús les predicaba y les predicaba y les predicaba. Jesús no estaba perdiendo el tiempo en hablar de nada que no tuviera que hablar, les predicaba. Permítanme poner un ejemplo humano y vuelvo a decir lo que decía Hugo. Esto es un halago que es como perfume, no se lo trague, porque le hará mal. Pero muchas veces veo los estados que ponemos, y los estados dicen mucho, pero si usted todos los días se pusiera a ver los estados del WhatsApp, hablo, ¿no? De Matías, yo ya me leí todos los proverbios, todos los salmos, juntamente con Matías. A pesar de que para mí, si pusiera 2 o 3 estuviera mejor, pero él pone como 7 o 8 versículos y yo me tomo el trabajo de leerlos todos. Casi mi devocional está hecho con los estados de Matías. Y alguno dirá que este flaco no tiene otra cosa que poner. Gracias a Dios que no. El día domingo, Matías lo único que quería hacer mientras su mamá estaba en el agua era compartir todos los versículos que había encontrado sobre el bautismo. Me parece bien. Y luego se quedó hablando con la visita y lo escuché casi 1 hora hablar de Biblia. Yo en algún momento decía, dale, ya toca poner otra cosa, pero fue de principio a fin, Biblia. Y lo entiendo, porque el lugar donde él está y la responsabilidad que tiene en el seminario lo hace recibir Biblia. De tal manera que Biblia hay y Biblia da. Capaz que muchos no lo saben, pero todos los viernes él viene del trabajo y se junta para compartir el discipulado con Emiliano y con Yaret, y lo vienen haciendo ya hace unos meses. Viene cansado del trabajo y viene a compartir Biblia con los chicos. Hermano, Jesús tenía palabra en su corazón y palabra les estaba dando. Solamente damos lo que tenemos en el corazón. Por eso dime qué publicas y te diré qué tienes en tu corazón. Dime de qué hablas y te diré qué hay en tu corazón. Dice que en ese instante vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Me encanta esta parte del pasaje porque es un desafío para nosotros, porque habla del esfuerzo que tenemos que hacer para que alguien llegue al conocimiento de Jesucristo. Me acerqué el día sábado, hablé con cada una de las personas que vinieron, principalmente con los que no son de la iglesia. Me acerqué y les hablé, nos presentamos, les presenté la iglesia, les dije los días de reunión, los invité a venir. Me llamó mucho la atención cuando me acerqué a alguien y me dijo, si es que algún día me invitase quien me trajo hoy, yo vendría. Y le dije, ¿y hace cuánto se conocen? Pues nos conocemos hace años. ¿Y nunca te invitó? Nunca me invitó. Tenía ganas de ahorcarme y ahorcar a alguien más. ¿Cómo puede ser que conoces a alguien hace 5 años y en esos 5 años nunca lo invitaste a la iglesia? No se sienta mal si es su caso. Pero usted y yo deberíamos estar esforzándonos. Dice que 4 hombres quisieron traer a un hombre paralítico. Literalmente el texto nos dice que este hombre no podía caminar, no podría haber llegado nunca por sus propios medios a Jesús. Este paralítico nos representa a usted y a mí. Si usted y yo hubiésemos intentado llegar por nuestros propios medios a Jesús, no hubiéramos llegado. No hay ninguno aquí, el más santo, la más santa de aquí, no se acercó a Cristo. Alguien fue el instrumento de Dios para que llegáramos. Nuestros hijos, nuestros padres, el cónyuge, un amigo, un vecino o el Espíritu Santo, pero alguien nos trajo, ¿sí? Y así llegamos. Solos no podíamos.
Quiero que entienda esto, hermano, porque la humanidad allá afuera está de la misma manera. Solos no van a llegar a Cristo. No hay manera. Si es que no hay alguien que se esfuerce por traerlos a Cristo, no van a venir. Difícilmente la gente va a pasar y va a cruzar este 1,5 metros que tenemos de la vereda aquí adentro. Es el 1,5 metros más largo que hay para muchos. Cruzar de la vereda a esta puerta. Es larguísimo. Parece millas. No lo cruzan. Pero cuando nosotros los traemos, cuando nosotros los invitamos, cuando hacemos el esfuerzo, es mucho más sencillo. Literalmente, necesitamos ser como estos hombres. Ellos sabían que su amigo no podía venir a Cristo, sabían que jamás llegaría a Cristo, sabían que Cristo era la respuesta al problema y dijeron: te vamos a subir a una camilla, te vamos a llevar a que escuches a Jesús, porque hemos oído que Jesús está en casa y que el poder de Dios está para sanar. Te vamos a llevar. El hombre dijo: vamos, lléveme, porque solo no puedo. Lo subieron a la camilla, lo llevaron. Mal día parece. Estaba tan lleno y tanta gente se agolpaba para oír de Jesús que nadie quería cederle lugar en el pasillito para entrar a la casa. Porque la gente es muy buena, pero también hay muchos que están trabando la entrada, permítame decirle. Hay muchos que están trabando la entrada para que otro venga a Jesús. Pero estos hombres no vieron en la oposición algo que los limitara. Ellos no dijeron: flaco, te trajimos hasta acá, pero está lleno, no te podemos meter. Volvemos otro día. No fue hoy no se puede, ya hicimos nuestra parte. Flaco, vos sabés que te subimos a la camilla, te trajimos hasta acá, ahora te vamos a llevar hasta tu casa y ya está, ya intentamos. Ellos no dijeron eso, no se dieron por vencidos, subieron al techo por las escaleras. Las escaleras iban por fuera y no eran grandes escaleras, no eran como las escaleras de ahora, eran escaleras muy delicadas y los techos no eran como los techos de ahora. Había que saber bien dónde estaban las vigas para caminar sobre ellas, porque si no se venían todos abajo. Aun cuando fue difícil, ellos se subieron al techo, desmontaron parte del techo y bajaron a su amigo delante de Jesús. Te pregunto, como me he preguntado a mí, ¿cuánto esfuerzo estamos dispuestos a hacer para que alguien venga a Jesús? ¿Cuánto esfuerzo? Permítame poner algunos ejemplos de esfuerzo. ¿Le vas a pagar el boleto a alguien para que venga a Jesús? No, si yo estoy para que me paguen el boleto a mí. Bueno, a veces le tienes que pagar el boleto a alguien. ¿Le vas a invitar el desayuno a alguien para que venga a Jesús? Pastor, ¿qué tiene que ver el desayuno con eso? Invítelo a desayunar, dígale: che, te invito el domingo a desayunar, vení a casa, desayunamos de 8:30 a 9:30 y de ahí me acompañas a la iglesia. O diferente, no lo invite a desayunar, invítelo a almorzar. Dígale: vení a la iglesia y luego vamos a casa y almorzamos juntos. Venite un domingo, yo te invito el asado, o los ñoquis, o la calabaza, no lo sé, lo que usted pueda. Te invito a pasar una tarde conmigo. Vas a ser mi invitado de honor. Yo pago, vos tranquilo, simplemente vení. ¿Lo ha hecho? ¿Se ha tomado el trabajo de insistir llamando por teléfono una y otra vez y decirle: no te olvides que tienes que venir, te mando el auto, vení pronto, tranquilo, yo lo pago? ¿Nos esforzamos? ¿O ya no nos esforzamos? Ya los hemos invitado una vez, 2 veces, 5 veces. Y la oposición siempre ha estado, y por eso ya no lo vamos a hacer nunca más. Tenemos que insistir. Soy el fruto y ustedes son el fruto de la insistencia de alguien. No vinimos a la primera a Cristo, porque si así fuera, todos seríamos creyentes seguramente desde la niñez. Pero los que somos creyentes de adultos sabemos que alguien nos tuvo que hablar una y otra vez. Hermano, necesitamos insistir. Dice la Escritura que literalmente Jesús, versículo 5, vio la fe de ellos. La fe de ellos. No la del paralítico, sino la de ellos. ¿Cuánta fe tenemos nosotros que Jesús puede ver para hacer un milagro en alguien más?
¿Cuánto nos estamos esforzando de un día decir, bueno, los fraticeli vamos a orar, todos los frati vamos a orar para invitar a aquel hermano, a aquel hijo que todavía no ha conocido de Cristo? Y vamos a hacer el esfuerzo en oración para invitarlo. ¿Cuánto los Correa van a ponerse a orar y van a decir, hoy nos vamos a reunir sobre la mesa y vamos a orar para que Andrea venga al conocimiento de Cristo? Y vamos a dedicar por lo menos 2 minutos de nuestra oración diaria para orar por Andrea y decir, Señor, entréganos a Andrea para ti. Invitarla cada semana. Ya sabemos la respuesta, pastor, nos dice que no. Invítenla una vez más hasta que venga a Cristo. Cuando el Señor vea la fe de ustedes, la fe nuestra, tal vez un día se nos dé que el Señor haga el milagro. Estamos tan entregados a veces. Yo les he contado con anterioridad que tengo una amiga, es mi mejor amiga, una pastora a la que amo muchísimo, Natalia. Ella, cuando yo la conocí, venía orando como 10 años por su papá. La conozco hace 11 años, 21 años, sin dejar un solo día de orar por su papá. Su papá no es creyente. No es creyente, nunca su papá fue a la iglesia, nunca la acompañó ni al bautismo, a ningún lugar la pudo acompañar a la iglesia. Con mucho esfuerzo un día la acompañó a su graduación del seminario, pero nunca a la iglesia. ¿Cuánta alegría me dio cuando hace un mes ella publicó una foto y la leyenda de la foto era, Dios es fiel, por fin? Y saben, en la foto su papá estaba sentado en la iglesia. 21 años de orar. 21 años de orar. Y Dios respondió. Capaz que alguno diga, pastor, yo no pienso orar 21 años por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos. Tranquilo. Así amamos, que no nos atrevemos a orar por alguien tanto tiempo. Pero si usted ama, usted va a orar, usted va a insistir, usted va a decir, este flaco cargado en un lecho es pesado y mucho más difícil subirlo a un techo y luego bajarlo del techo delante de Jesús, pero lo amo tanto que voy a hacer todo el esfuerzo necesario para que venga delante de Jesús. Tenemos que esforzarnos. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y él fue sanado. Quiero hacer un énfasis en la forma en la que Jesús obra. Para Jesús es más importante lo espiritual que lo físico y lo eterno que lo temporal. Grábelo. Para Jesús es más importante lo espiritual que lo físico. No le dice de entrada, camina. ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Porque muchas veces nosotros creemos que lo importante es lo físico. Vamos a traer a alguien para que el Señor lo sane. ¿Y qué si lo sana? Y luego se va al infierno. No sirvió para nada. Lo importante es lo espiritual. Jesús le dijo, has sido salvado. Tus pecados han sido perdonados. Lo eterno, lo espiritual es más importante. Jesús dice allí, en el versículo 7, que sabiendo que los escribas pensaban de él, decían, este es un blasfemo, ¿por qué habla así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ellos dijeron en su razonamiento, ¿qué le pasa a este? Es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar pecados. Este no es Dios, no puede perdonar pecados. Pero Jesús los hizo entrar en razón. Jesús les dice, ¿qué es más difícil, muchachos? ¿Que yo diga, te perdono los pecados, o que yo le diga que se levante? Obviamente era más difícil que le diga, levántate y anda. Yo le podría decir a alguien que viene lisiado, decirle, el Señor te perdona tus pecados. Ten fe, el Señor ya te perdonó. Eso es fácil. Pero que yo le diga, el Señor dice que te levantes, y que todos los que están aquí estén esperando que se levante, eso es difícil. Eso es poder de Dios. Ellos pensaron, y más difícil es decirle que se levante. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me encanta porque el texto griego utiliza una forma maravillosa. Dice, y al instante él fue levantado. No se levantó, fue levantado. El poder de Dios lo levantó de esa camilla, lo puso sobre sus pies
El poder de Dios sobró en él, de tal manera que él no tuvo que hacer nada, solamente creer. Le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho, ve a tu casa. Y se levantó. Hermanos, Cristo tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para que la gente se quede con la boca abierta, como dice el versículo 12. Entonces se maravillaron, se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que nunca habían visto? Ese milagro producido ¿por quién? Por el Señor, mediante la fe de 4. Hermano, en esta congregación hemos visto milagros, pero también hemos dejado de verlos. Hemos visto milagros, pero también hemos dejado de verlos. ¿Por qué hemos dejado de verlos? Porque no hay nadie trayendo a alguien más para que Dios haga un milagro. Tenemos que ser el medio para que Dios haga un milagro. Pero ¿qué milagro va a ser si nosotros nos damos por vencidos pronto? Ya lo invité, ya está. Insista. Tómese un tiempo para orar. Hermano, todos nosotros podemos acercar a alguien a Jesús, primeramente en oración. Capaz que hoy no podemos traer a nadie a la iglesia, pero sí que podemos llevarlo delante de Dios. Sí que podemos ponernos de rodillas y decir: Señor, oro por esta persona, oro porque la voy a invitar, Señor, oro porque la quiero llevar a la iglesia, oro porque le voy a insistir. Algunos me han demostrado que pueden ser insistentes para traer un familiar a donar sangre. Insistan de la misma manera para que venga a recibir un milagro de Dios. Estamos a 3 semanas de celebrar la Pascua. Y si todo sucede como me imagino, celebraremos la Pascua. Pero no la celebremos entre nosotros. Que Dios haga un milagro. Que ese día alguien venga y se entregue al Señor. Pero ¿eso qué implica? Esfuerzo. Esfuerzo de llevarlos a Jesús. Y aquí nos vamos a tener que esforzar igual, hermano, en traer a alguien a Cristo. Nos va a costar dinero, tiempo, saliva, esfuerzo. Pero créame, que si podemos traer a alguien a Jesús, Jesús se encarga del resto. Estos hombres no podrían producir un milagro, no le podían decir al paralítico: levántate. Por más que lo amaran, no lo podían levantar. No había palabra, acto de amor que ellos pudieran hacer que cambiase la realidad del paralítico. Pero si ellos, poniendo su fe en Jesús, lo atraían a Jesús, Jesús haría el resto. No podemos hacer nada por cambiar a nadie. Nada. No hay nada que podamos hacer para cambiar a nuestros familiares, vecinos, amigos. No hay nada. Pero si los podemos atraer a Jesús, Jesús hará el milagro. Yo lo creo. Y los invito a creer conmigo. El milagro de Jesús sanando a este paralítico es maravilloso. Pero es maravilloso porque se ve la parte de Dios obrando y la parte de los hombres obrando. ¿Qué hará usted entonces? Escuché a un pastor que decía que el lema de su iglesia, un interesante lema, el lema de su iglesia es: invierta e invite. Capaz que no nos hubiera venido muy bien a nosotros, pero ese es el lema de su iglesia: invierta e invite. Subráyelo. Invierta tiempo, recursos, esfuerzos e invite a alguien. A veces, y quiero ser claro en esto, a veces con Vicky y Jared hacemos los esfuerzos, porque a veces es un esfuerzo, de que cada uno de nuestros hermanos esté en cada reunión y que se queden o no se vayan. Algunos me preguntarán: che, ¿no es incómodo, no es agotador, no es
¿Desgastante del bolsillo? Claro que lo es. Claro que lo es. Por ahora no han venido lloviendo los filetes, no llueve, se lo aseguro. Vamos a empezar a orar para que suceda, pero no llueve. Pero sabe, el propósito de todo esto es siempre tener un poco más de tiempo para que podamos transmitir una palabra. Como le dije en algún momento a Hugo, yo los prefiero cerca, donde tenga una palabra para decirles, que lejos donde no les pueda decir nada. Y me alegro, porque me alegro y lo confieso, yo me alegro cuando mis hermanos se quieren quedar. Me alegro cuando no se apuran o me apuran para irse. Es el único momento donde yo siento que algo hicimos bien, porque quiero ser claro con esto, claro en esto. Nadie quiere permanecer mucho tiempo en un lugar donde no se siente cómodo. Donde uno no se siente cómodo, se quiere ir pronto. La pregunta es, ¿qué nos incomoda para querernos ir? Si hay algo que cambiar, díganoslo, lo cambiaremos. Pero vuelvo a decir, no todos se quieren ir, no todos se van pronto. Algunos ya han entendido mis señas. Cuando agarro las llaves, cuando apago las luces, cuando me empiezo a mover, es un momento para irse. Pero mientras, no nos molesta para nada su presencia, somos familia. No me imagino yo echando a mi madre de mi casa, ¿no? Yo la quiero tener. No todo el tiempo, pero la quiero tener conmigo, como quiero tener a mi hijo, a mi esposa. Somos familia. Atraigamos a alguien más a Jesús para que Él también esté con nosotros y podamos ver de esa manera la gloria de Dios. Oramos y pedimos la bendición del Padre.